por esta mañana, por estar congregados, Señor, tu iglesia, a la cual estás santificando, estás quebrando su corazón para que tu luz y tu gracia entren y nos llenes, Señor, de ese Espíritu Santo que tanto anhelamos, Señor. Ayúdame a poder expresarme claramente, Señor. Tú sabes mis limitaciones, por eso te ruego, dame fuerzas, ven con tu socorro, Señor, y que tu presencia fluya y tu palabra fluya a través de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Quiero comenzar pidiéndoles que imaginen por un momento el lugar más estéril, es decir, un lugar que no tiene fruto, una tierra seca, un agua muerta y sin vida en la tierra, el mar muerto. ¿Cuántos escucharon hablar del mar muerto? ¿Sí? Muchos. Está muerto de verdad. No hay vida en ese mar. No hay peces, no hay brotes de plantas abajo, no hay nada. No hay nada. No hay peces. Tiene casi, dicen las estadísticas, un 34% de sal. Más de una tercera parte. Es casi 10 veces más salado que el océano. ¿Probó el agua del mar? Es horrible. Mucha sal tiene. Imagínese el mar muerto. Por eso es muerto, por la cantidad de sal. Si un pez quisiera nadar allí, ese mar, desde el río Jordán, muere instantáneamente. El mar muerto es este mundo, donde hay gente muerta que necesita al Señor. En sus orillas no hay árboles, no hay nada verde, no hay naturaleza viviente. Es un monumento físico a la desolación. La lógica humana y la ciencia nos dicen que es un daño irreversible. Ningún esfuerzo humano puede limpiarlo y darle vida. Con toda la tecnología del siglo XXI no se puede. Pero quiero que abramos la Biblia en Ezequiel 47. Vamos a ver un río sobrenatural, un río que desafía toda lógica humana. Ezequiel 47. Dice Ezequiel de un ángel: me condujo nuevamente a la entrada de la casa. Me gusta esta expresión de la casa, es el templo, pero acá dice la casa. Esta es una versión diferente. Y casa con mayúscula. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Otra vez menciona en un versículo, hacia el oriente. ¿Cuál es el oriente? ¿Qué otra denominación tiene que oriente? ¿Qué es? El este. Porque la fachada de la casa, con mayúscula, miraba al oriente. Y las aguas venían desde abajo, del lado derecho de la casa. 4 veces en un versículo, al sur del altar. ¿Dónde sale el sol? ¿Por dónde? Por el este. ¿Quién es nuestro sol?
Jesús, el sol de justicia. Las aguas se encaminaban hacia Jesús. Nosotros nos encaminamos, espero, si no nos transformamos en un mar muerto, hacia el oriente. Esto es todo espiritual, no digo que ahora salgamos a la calle y digamos, ¿dónde está el oriente? Y no sabemos, y le preguntamos a la gente, ¿dónde está el este? Voy a caminar para allá. No, el oriente es algo espiritual aquí. Tenemos que caminar hacia nuestro sol de justicia. Luego me sacó afuera por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera, hacia el exterior, por el camino que daba al oriente. Y aquí las aguas salían por el lado sur. Cuando el varón salió hacia el oriente, con el cordel en su mano, midió 1000 codos, 450 metros, 500 metros más o menos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y otra vez midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río por el cual no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río solo se podía pasar a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Te das cuenta de lo que estás viendo? ¿Pensás un poquito lo que nos está diciendo esto? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, y cuando fui traído de regreso, he aquí que en la ribera del río, a uno y otro lado, había muchísimos árboles. No había antes árboles. Ahora con el río, ¿quién es el río de vida? El que cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Es interesante este capítulo porque marca como una mitad de un lado y otra mitad de otra, con lo que explica y revela sobre el Nuevo Testamento, sobre Jesús. Todo es un simbolismo precioso. El río de Dios. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región del oriente. El río que sale de la casa de Dios, del templo, se dirige hacia Jesús. El río que sale es Jesús. El templo, la casa, es la casa de Dios, donde está Jesús. Y cuando entran en el mar de las aguas, esta versión dice pútridas, podridas, inservibles, el mar muerto, las aguas recibirán sanidad. Cuando Jesús pase por esa muerte terrible que duró siglos y siglos, las aguas se sanarán. Y todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Por el río que sale del umbral de la casa del Señor, que sale de la presencia del Señor. Acá habla de un río que sale de la casa del Señor y va hacia el oriente. En Apocalipsis, el último capítulo, cierra Ezequiel 47. El río limpio, resplandeciente como un cristal, sale ¿de dónde? Del trono de Dios. Un agua ya purificada.
Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá una gran multitud de peces, porque esas aguas han entrado allí para que todas las cosas sean sanadas y vivan donde quiera llegue el río. Ese mar muerto es sanado, recibe vida, porque entra Jesús a ese mar muerto. El mundo es el mar muerto. ¿Qué necesita el mundo? La revelación de Jesús en su corazón. Eso es la conversión. Y el Señor entra a ese mar muerto y le da vida. Le da vida. Y entra vida, porque no solo le da vida, sino que entra peces, una vegetación como hay a veces en algunos lugares, se transforma el agua, se limpia el agua, se purifica el agua, y el que entre en ese agua, no esa agua, ese agua, porque las dos, uno termina en A y el otro comienza en A, vivirá, dice la Biblia. Y sucederá que a los pescadores que están junto al río, desde Engadi hasta en Eglaim, les será lugar para extender redes, y los peces serán de muchas clases, tan numerosos como los peces del mar grande. Ahí se refería al mar Mediterráneo. Pero sus pantanos, escuche esto, como dice ahí, sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Nadie entrará. Retenga esto que en un momento lo vemos. Y en las orillas del río, a uno y otro lado, crecerá todo clase de árboles frutales cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses. Antes no había alimento ni agua para tomar. Entra el Señor y comienza a ver alimento y agua para beber. Entran los dos ríos, entra el Señor con su Espíritu Santo y da vida a ese lugar muerto, cuyas hojas no se marchitarán y cuyos frutos no caerán. Brindarán frutos nuevos todos los meses, porque las aguas que los riegan salen ¿de dónde? ¿Qué dice acá? Las aguas salen de él. ¿De dónde? ¿Y qué es el santuario? Es el lugar de la morada de Dios. Ahí vive el Señor, ahí está su presencia. Y de ahí sale el agua que da vida. ¿Por qué? Porque recibió vida estando con el Señor. Ahora, el agua sale despacito por abajo del umbral. No sale como un chorro grande tirando las puertas. Uno quisiera ver lo grandioso. Sale despacito por abajo del umbral. No sé si sería así el umbral, así o así o así. Pero sale despacito. Bajo. No tiene profundidad. ¿A qué le hace acordar esto? A mí me hace acordar a la venida del Señor Jesús, la primer venida, que nace insignificante, un bebé, en un establo lleno de vacas, caballos, quizás ovejas. ¿Se imagina el olor? Ahí nace el bebé. Pequeñito, sencillo como esas aguas que pasan, que representan al Señor. Después el agua crece, el bebé crece, se hace grande, el río crece, se hace profundo, y para pasarlo hay que nadar. Mientras se queda en los tobillos, no pasa mucho.
Muchos nos conformamos con, miren, venir al culto, escuchar la predicación, cantar algún coro, no trae vida. Depende de esto. ¿Cómo venimos al culto a recibir lo que Dios tiene para nosotros? Ah, predica fulano de tal. No, hoy no voy. No me gusta cómo predica. O predica fulano de tal. ¡Wow! ¡Vamos! Eso no nos cambia la vida. Lo que nos cambia la vida es venir dispuestos a recibir lo que Dios quiere darnos y avanzar de los tobillos a las rodillas o a la cintura o a los lomos y a nadar. El río de Dios crece, se hace abundante. Lo interesante es que los ríos naturales, normales, crecen porque reciben o la lluvia o los afluentes, los ríos que entran a ese río, los arroyos, y así crece el río. Pero el río de Dios no recibe ayuda de nadie, no recibe ayuda humana, no recibe los ríos de los costados, las lagunas que por ahí se desprenden con la lluvia, no reciben la lluvia. El río de Dios recibe la vida de Dios, que es la que necesitamos. Lo otro es aparente. Soy un cristiano aparente. Juego a la iglesia, juego a ser creyente, pongo cara de santo. El río de Dios es otra cosa. Brindarán frutos nuevos todos los meses porque las aguas que los riegan salen del santuario. Y su fruto será para alimento y sus hojas para medicina. El río de Apocalipsis 22 dice esto también. Sale de Dios y del trono. Hermano, una cosa que muchas veces he repetido. Sentimos cosas lindas. Sentimos cosas para hacer. Sentimos cosas para que la iglesia crezca. Sentimos y sentimos y sentimos y sentimos. Y nos preguntamos, ¿es de Dios? ¿Viene del trono de Dios lo que yo estoy pensando o sintiendo? ¿O viene de mí, de mis emociones o de mi carnalidad o de mis sentimientos? ¿O viene de Dios? Todo lo hecho en la carne es carne. Todo lo hecho en humano es humano. Todo lo hecho en Dios es espiritual, es santo, es sano y Dios prospera. Pero prospera con la buena prosperidad. El río sale del santuario, el río sale de Dios, el río sale del Cordero. Y a Dios nadie le ayuda a hacer las cosas. Dios llenó ese río. Nadie ayudó para que ese río crezca. Las cosas, las actividades, lo que sea que nace en nuestro corazón o en nuestros sentimientos, preguntémosle al Señor primero antes de hacerlo. Porque el río nace en el santuario y así crece, 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 tanto que no se hace pie. Preguntemos al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? Oremos. No en un día,
El Señor tarda, Él ve nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra espera, y tiene misericordia, y cuando llegue el momento va a decir amén o no. Porque también cuando tenemos cosas en el corazón, vamos al Señor. ¿Para qué? Para purificar, dice Papi Pradas en su libro, para purificar nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Para que me vean, para que me aplaudan, para que me saluden. O lo quiero hacer por amor al Señor. Aunque nadie me aplauda. Eso es lo que vale. Y cuando siento el amén de Dios, voy a los ministerios de la iglesia a preguntar, mire pastor, mire hermano, yo tengo esto, sentí esto, oré, el Señor aparentemente me confirmó. ¿Usted qué dice? Y si el pastor le dice, todavía no. Ahí está la seguridad de nuestra fe y de nuestra espera y la seguridad de lo que vamos a hacer. Todo nace en el santuario. Todo nace en el trono de Dios. Yo cuando entré a Casa Bíblica en Santa Fe, primero vine a Buenos Aires con un amigo íntimo que es cardiólogo. Íbamos a estudiar juntos en la Universidad de Medicina. Y no recuerdo bien, pero en ese momento había como un sorteo de los candidatos a entrar ese año, porque se ve que había un cupo. Él salió y yo no salí en el sorteo. Una señal del Señor. Llamo a Papi Pradas, digo, papi, mire, no salí en las listas, venite para Santa Fe. Digo, sí, pero ahí no hay facultad de medicina. Venite para Santa Fe. Suficiente. No me quedé en Buenos Aires, gracias a Dios. Y llego allá, me dice, ¿por qué no estudias Derecho? Bueno, ahí había una universidad, la Universidad del Litoral. Hice un año, me costó mucho y pensé, esto no es para mí. Me voy a dedicar a servir al Señor de otra manera, con todo mi tiempo para el Señor. Y le pregunto a papi, y papi me dice, me parece muy bien. ¿Le preguntaste a tus padres? Detalle. Pero primero escuché la voz del pastor, que me cubría, y eso me salvó. Entonces le pregunto a mis padres. Mi papá quería que yo sea el mejor médico de la Argentina. Y mi mamá me dice, ¿qué querés hacer? Digo, lo que siento de parte del Señor, servir al Señor. Bueno, serví al Señor. Y me quedé en la casa bíblica, cargando tomates, vendiendo morrones, lechuga, orégano, perejil, berenjenas. Cuando no había otra cosa, el campo estaba lleno de berenjenas. Y a la mañana desayuno con dulce de berenjena. Al mediodía berenjena en escabeche o hervida. Después había morrones. Morrones mañana, tarde y noche. La verdad que eso no era la carrera que yo había pensado tener. Pero el Señor habló y el Señor confirmó. Yo le creí más a mi mamá, ¿por qué?
porque mi papá no era muy espiritual. No estoy hablando mal de él, no era muy espiritual. Y mi mamá era una mujer de oración, de ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Se levantaba a las 3 de la mañana a leer la Biblia, a leer la Biblia, a leer la Biblia y después orar. Y ya se levantaba para el desayuno, no durmió, pero leyó la palabra. Y eso le dio la sabiduría para decirme, serví al Señor. Y ahí entendí que el Señor era primero. ¿Por qué? Porque la palabra vino de esas oraciones y esos ayunos que mi mamá hacía. No haga cualquier cosa por hacer algo. Pregunte al Señor. Cualquier decisión que deba tomar, pregunte al Señor y pregunte a los ministerios de la iglesia. Y espere. El Mar Muerto hacía siglos que estaba. Y un día el Señor se decidió a sanar ese mar. Un día. Pasaron años, quizás siglos. El río sale del santuario. Por eso sale muy humilde, por abajo del umbral. No rompe la puerta como un río poderoso. Sale suavecito por abajo. Y de a poquito va creciendo. Algunos se quedan en la orilla porque ven que meterse más adentro es entregar mucho, es perder mucho. Y Dios quiere llenarnos hasta acá, no los tobillos, hasta acá. Y cuando llega acá hay que nadar, ya no se puede. Hay que largarse en las manos del Señor. Y Él nos arrastra porque la corriente empieza, cuando el río crece más, empieza más la corriente y nos arrastra. Él nos empuja porque quiere darnos vida para que demos vida. ¿Me entiende? Amén. ¿De dónde salió tanta agua sin ningún otro río que se le unió? Salió del santuario, de la presencia del Dios vivo, del Dios de la vida. Crece por su propio poder interno, es el río de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer las cosas? La gracia de Dios. Que no necesita la ayuda humana para expandirse. Este río tiene un destino específico. Corre hacia el desierto y desemboca directamente en el Mar Muerto que acabamos de imaginar. El versículo 9 nos da una promesa asombrosa. El verso 9. Y todo ser viviente que nade, es decir, que se meta hasta donde no pueda hacer pie, que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. ¿Nunca vio creyentes casi muertos? Y la muerte a veces es causa de no obedecer, no sujetarnos. Viene la muerte. Porque la obediencia es vida. Sí, pero fulano me dijo, sí, pero Dios me dijo. Bueno, está bien, si Dios te dijo, vamos a orar. Alguien venía siempre a casa, un joven en calle Corrientes, vino como un año a casa, todas las semanas, y me preguntaba algo muy personal,
Y yo le decía, ora, ora. Y me entero después de unos meses me entero que dicen, che, fulano de tal me dijo que no va más a tu casa porque cuando él va a preguntarte algo vos le decís solo orá. ¿Y qué otro remedio tenemos que buscar al Señor para saber qué hacer? ¿Qué otro remedio tenemos? Acá el río crece sin ayuda de nadie. Solo Dios lo hace crecer. Entonces cuando el pastor le dice, orá, ore, ore, busca al Señor. El Señor va a contestar. El Señor no falla. El Señor no miente. El Señor no nos dice esperar porque no tiene otra respuesta. Dios tiene todas las respuestas. Un sí, un no y un quizás. Los peces serán de muchas clases, tan numerosos como los peces de mar grande. Y todos los que entren allí serán sanados y vivan donde quiera que llegue el río. Hay lugar. En la casa de Dios hay lugar para todos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús a sus discípulos. A preparar lugar para todos los obedientes, los sujetos, los que buscamos o buscan al Señor con el corazón que a veces se rompe. Y esa es la gran oportunidad cuando se rompe el corazón, ese río entra a nuestro corazón por esas rendijas del quebrantamiento, nos sana, nos llena y nos habla. Y nos da la respuesta que tanto esperábamos. Pastor, siento de ir a tal lugar a hacer la obra misionera. Perfecto. No se desanime, ore. Porque no es hoy. Anda a hacer las valijas y andate, ¿no? Puede ser de aquí 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, puede ser. A nosotros nos costó 10 años de espera. Y mientras tanto trabajábamos en la iglesia. Y llegó la palabra. Ahora es el momento. De un hermano que no sabía nada de lo que nosotros, Monse y yo, habíamos sentido. No sabía nada, porque venía de otra iglesia. Bautista. Que no sienten nada, les cuesta. Él mismo dijo, yo nunca sentí nada en mi corazón, pero esto me arde. Cuando Dios habla, habla a través hasta de las piedras. Ese río tiene un destino específico, corre hacia el desierto y desemboca directamente en ese mar muerto que acabamos de imaginar. Y el versículo 9 nos da todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Si no nos metemos en el río de Dios, no viviremos. O sea, es en consecuencia de lo que dice. No estoy inventando algo. No había habido vida. Hay creyentes así, no se congregan, son egoístas, criticones, murmuradores, sensuales, están muertos. Muertos. Les quiero leer algo que encontré después de años que me lo habían dado en la iglesia en Calle Corrientes. 2 visiones. En febrero del año 2001,
1. Me olvidé que tenía ese papel. Y el otro día, buscando cosas, encuentro este papel escrito. Una hermana tuvo este sentir, esta visión, una hermana muy reconocida en la iglesia por sus profecías, por sus visiones que se cumplían. Ya falleció hará menos de un año. Y dice, el Señor trajo a mi corazón un sentir muy especial sobre nuestra congregación. Me recordaba aquellos momentos cuando comenzamos a reunirnos a orar, buscando su guía para cambiarnos de lugar, si me habré acordado de eso, los que estuvimos ese tiempo allí. No sé cuántos días, todos los viernes, todos los miércoles, Mariela, ¿te acordás? Todas las semanas, no teníamos un mango, pero sentíamos de parte del Señor que teníamos que mudarnos. Encontramos muchos lugares horribles, hasta que encontramos ese calle Corrientes que nos encantó a todos. Le faltaban algunas cosas, pero bueno, era ese el que Dios quería. Recordaba aquella palabra de que su pueblo florecerá, y de repente vi como un gran horno con mucho fuego, y de pronto comenzaron a echar al mismo ramas o leños. Estos caían y veía que algunos se encendían y se convertían en cenizas, pero otros no eran afectados por el fuego y se mantenían intactos. Al cabo de un tiempo el fuego se apagaba y podía ver los restos de algunos y los otros intactos. Aún más, los intactos estaban mojados. ¿Me sigue? Cuando esto pasó me quedé con un interrogante tremendo. No podía entender claramente qué era lo que Dios quería decir o mostrar. Pasé días preguntándole y rogándole al Señor me hiciera entender. De a poquito fui entendiendo. El Señor me hizo ver que los leños mojados eran aquellos cristianos que comprendieron que no se puede vivir fuera del río de agua viva. ¿Qué le parece? Que así como el agua es vital para los peces, esta agua de fuente inagotable que nos ofrece el Señor es vital para cada uno de nosotros. Por eso los leños mojados no fueron convertidos en cenizas. ¿Se quiere mojar en el río de Dios? ¿Se quiere mojar? ¿O quiere estar seco, seco, seco? Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Por eso los leños mojados no fueron convertidos en cenizas. Seguramente percibieron el calor del fuego, pero no fueron quemados como los leños secos. Después de esto quería entender más y entendí que estamos comenzando, quizás muy de a poquito, muy de a poquito, muy de a poquito. No a lo grande, muy de a poquito. A florecer, que estamos creciendo lento, sí, pero creciendo. Y que vienen tiempos en que el Señor nos pondrá en situaciones en que tendremos que elegir. Si entramos al río sin dejar de mojarnos un cabello, o si vamos a ir probando el agua de a poco esperando nuestro tiempo. Creo que el Señor vez tras vez nos exhorta en su infinito amor a entrar a ese río maravilloso, a comprometernos más, a consagrarnos más, a conocerle más. Y es para que cuando lleguen los momentos del horno, este fuego nos encuentre mojados y no nos convierta en cenizas y seamos encontrados aptos para llevar a cabo la perfecta voluntad del Señor. Las cenizas ya no sirven para nada. Cuando el domingo un pastor nos habló tan claramente y nos llevó a esa situación de negar que Jesús sea el Hijo de Dios y sentir en nuestro corazón ese dolor profundo
y lo imposible de repetir esa frase, terminé de entender la visión. ¿Cuánto necesitamos permanecer mojados en forma permanente, continua? El río del Señor es inagotable, su agua nunca deja de fluir, pero el río corre y somos nosotros los que tenemos que dar el paso y sumergirnos completamente, para cada vez que se presenten situaciones sepamos elegir bien, para que el pecado realmente produzca dolor en nuestro corazón y para que nuestro corazón pueda ser quebrado y hecho de nuevo debajo del agua. Seguramente nos dolerá mucho menos, ya que no estará seco. No sé si vos, me dice, interpretás esto como yo. Quizás podés entender algo más de lo que yo siento y seguramente sea así. Yo la pongo en tus manos y esto pone paz en mi corazón. Un mes antes del 2001 hay 3 párrafos grandes. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando escuchamos la palabra, ¿qué hacemos? ¿Cuándo terminará? Traemos el mate para no aburrirnos. Les quiero decir algo que quizás no les guste. En los cultos, en la predicación, no habrá más mate, porque nos distrae y perdemos el hilo. Es 1 hora y media sin mate. ¿Quién se muere? Es por respeto y temor de Dios. Una visión, había como una corriente de aguas que bajaban de lo alto, aguas de un color y aspecto inexplicable en belleza, con apariencia de extrema profundidad, fuerza y poder, aguas inagotables que no dejaban de fluir. De repente comenzaron a caer sobre este río corazones. Estos se veían diferentes. Algunos estaban sanos y otros estaban rotos, quebrantados. Unos parecían más hermosos que otros. Caían al río y algunos hacían su recorrido sobre las aguas y otros se hundían en esta agua. Después de un tiempo la corriente los sacaba hasta la orilla y allí se podían ver que los que habían hecho el recorrido sobre las aguas, que eran los enteros y de mejor apariencia, estaban con el mismo aspecto que tenían al caer al agua. Pero los otros, los rotos, los que se habían hundido, se veían diferentes, pues a través de las grietas de su interior se veían salir resplandores de luz, brillo y algo precioso. Su aspecto no era igual que al caer a las aguas, era asombrosa tal transformación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la orilla? Nos vamos a quedar hasta las rodillas y tampoco fría el agua. Da cosa, ¿no? Entrar en el mar, sobre todo el agua helada, o algún arroyo que viene del deshielo, madre mía. No, esto va a estar a temperatura ambiente, no se preocupe. Pero tírese al agua, zambúllase en el agua. Deje que Dios quebrante el corazón y que esa agua penetre en esas grietas de nuestro corazón para ser transformados.
Durante el culto del Señor, al Señor, me hablaba de la condición imprescindible de la humildad de nuestro corazón. Por todo lo que decimos, yo veo que es del Señor. En ningún momento se exalta a la persona, se exalta la soberanía y la gracia de Dios. Y hombres y mujeres humildes. Yo entré, yo salí, yo nadé. Yo. No, Dios me metió en el agua. Dios me zambulló. Dios me sacó. Dios me transformó. Fue su gracia. De la humildad de nuestro corazón para todas las cosas que pone en nuestras manos. De lo insignificantes que somos por nosotros mismos, de cuánto necesitamos de su presencia, sentía que el Señor nos estaba llamando a rendirnos otra vez. Y claro que cuando Dios nos llama a meternos en su río, en ese río pueden suceder cosas inimaginables para nuestra mente humana. Y para que eso suceda, nos es necesario quebrar nuestro corazón. Rendirnos, entregarlo todo. Y si caemos a este río como aquellos corazones rotos, seguramente que saldremos tan hermosos como aquellos que se hundieron en el río. No seremos los mismos porque el agua llegó a lo más profundo de los rincones, hasta el poro más chiquito que hay en el interior de nuestro corazón, pero no porque nosotros tuvimos ese propósito, sino porque era su propósito en nosotros. Siempre reconozcamos la gracia de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la orden de Dios para sí o para no, y el Señor nos hermoseará, brillaremos. Entonces saldremos afuera y nos van a ver brillantes, brillantes. ¿Qué tienen esto? Tenemos al Señor. Él se está formando para sí un pueblo santo, purificado, humilde y pobre de espíritu, temeroso de su palabra. Y ahí entra un poco el mate. Perdón, pero ahí entra un poco el mate. Es un poquito de... No le damos mucha importancia a la palabra. Mientras nos cebamos, nos decimos algo. Cuando nos devolvemos el mate, nos decimos algo. Y se pierde el hilo de la predicación, de la palabra del Señor. Y después no sabemos por dónde agarrar para unir todo lo que se dijo. Dios es Dios. Más que un mate. Amén. Perdón. Yo sé que muchos son materos y no pueden vivir sin mate, pero creo que hay un momento en el día en que Dios tiene que ocupar toda nuestra atención y todo su lugar. Amén. Era su propósito. Él se está formando para sí un pueblo santo, purificado, humilde, pobre de espíritu, temeroso de su palabra. Y la única forma de ser quebrantados es no tomando mate. Epa. La única forma de ser quebrantados es en su presencia. No hay otro lugar. Me pueden matar a palos y tener el corazón duro. Pero nos encontramos con Jesús y se quiebra, y se rompe, y se ablanda,
y es lleno de su gloria. Pueden subir los músicos. Vamos a dejar todo lo que queda para el domingo que viene. En su presencia, donde su luz nos pone desnudos ante Él. Él ve toda nuestra miseria, ve todo lo que somos. Él ve que solo no podemos. Estamos desnudos, no podemos hacer nada, no podemos salir afuera. Solo Él ve nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestra debilidad. Solo Él. Ni nosotros vemos eso hasta que nos encontramos con el Señor. Donde su luz nos pone desnudos ante Él y podemos ver lo chiquito que somos y lo inútiles que somos para todo. ¿No se siente a veces un inútil? Que agarra algo y se le rompe todo. Y era una tetera de porcelana. Qué inútil que soy. No como aquella chica, no sé si contamos alguna vez en Inglaterra, en Casa Bíblica. Siempre, todos los días, rompía algo. Y lo primero que decía, yo no fui. En serio, yo no fui. O se sentía demasiado inútil o se sentía demasiado orgullosa. Yo no fui. En vez de decir, Señor, ayúdame, por favor. Podemos ver lo chiquitito que somos y lo inútiles que somos para todo, si Él no está en cada cosa. Lo que decíamos recién, preguntemos al Señor cuando vamos a hacer algo. Preguntémosle, no nos apuremos. Vale decir que otra vez podemos concluir que sí o sí el único camino es morir a nosotros mismos para que viva Él en nosotros y nos ayude el Señor a que cuando nos veamos cada vez más lindos, podamos mantenernos cada vez más humildes y podamos seguir cayendo en este río cada vez más rotos, cada vez más quebrantados, cada vez más deshechos en su presencia, porque la dureza con Dios no va. Pueblo terco y testarudo, dijo de Israel, terco y testarudo, duro, fuerte. ¿No somos a veces así? Tercos y testarudos. No queremos hacer caso. Sí, pero Dios te dice, no me dice nada. Terco y testarudo. Hay que hacer tal cosa. No quiero hacer. Terco y testarudo. No voy al culto. No tengo ganas. Terco y testarudo. ¿Sabe la cantidad de cultos que hemos vivido con Mon? La cantidad. Aquí y en otros lugares. 2 veces al día. 7 veces a la semana. Y no decíamos, no, yo estoy cansado. ¿Qué se creen estos pastores? ¿Sabe qué? Cuando venga realmente el Espíritu Santo, no va a haber lugar aquí y vamos a tener que tener cultos todos los días y algunos días 2 veces por día.
¿qué va a ser usted? ¿Terco y testarudo? ¿O va a venir a beber del agua para que cuando el agua se vaya o se acabe, podamos seguir mojados y el fuego de Dios no nos consuma, sino al contrario, nos dé vida? Amén. ¿Está contento o está enojado? Amén. ¿Sí? Aleluya. Y una frase que quería decir y se me escapó. No era ni terco ni testarudo eso. Era algo más lindo. No, de la humildad de Jesús. Vino humilde. Rey de reyes, hecho un bebé. Inútil. ¿Qué hace un bebé? Chupete, dormir, caca, pis, mamadera, y todo hay que hacer, darle, porque es un inútil. Pero va creciendo, va madurando y comienza a saber hacer las cosas. Pero nace humilde. Y ahora cuando venga el Señor en su segunda venida ya no vendrá humilde, porque la humanidad es terca y testaruda, no quiere dar gloria a Dios. Algunos sí se van a salvar, pero ¿y todos los que no quieren dar gloria a Dios? ¿Qué pasará? Lee Apocalipsis. Humilde, dejaré en medio de ti, dice el Señor, un pueblo humilde y pobre. Si usted ofrenda y diezma, el Señor le va a dar una casa, una 4x4, va a poder comprar el palacio de la reina de Holanda. Hermano, no crea pavadas. Crea la obra, a la palabra de Dios. Amén. Claro que nos bendice el Señor, pero de a poquito. El bebé crecía de a poquito. El río pasaba de a poquito. Que el Señor nos ayude a hacer lo que Él quiere que hagamos. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por marcarnos el camino. No nos dejas a la deriva. Sabemos a dónde ir, no estamos perdidos. Tú nos guías. Tú lanzas el río de vida y nos dices, por aquí, por aquí, por aquí. Y tendrán vida. Y darán vida, como a ese mar muerto que resucitó. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, nos levantamos y venimos adelante para terminar? Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio, cristalino, de agua de vida. Venga más adelante, así terminamos juntitos. Está hablando del cielo. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad
Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche. No hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso el río de Dios y qué bello que podemos empezar a disfrutarlo acá. Amén. Ese mismo río es el mismo río que fluye del trono de Dios, porque el reino de los cielos se ha manifestado. El reino de los cielos es esto, es la iglesia, es la comunión de los santos, es el cielo en la tierra, es la iglesia. Amén. El estar juntos en armonía, el estar alabando al Señor, es esa agua que sale del trono de Dios, es ese río que trae sanidad por donde quiera que vayamos. El mismo río que el Señor nos permite disfrutar hoy acá. Amén. Vamos a nadar en el río. Aleluya. Qué hermoso esto. Me gustó que no lo había pensado nunca, que nace con humildad, ¿no? Que no voltea la puerta, sino que sale por abajo del umbral despacito. Como Jesús nos da el ejemplo en todo, hermanos, en todo. Jesús, un bebé, tenía que obedecer a papá y a mamá cuando era chiquito. A veces ya empezamos un poquito, ¿no?, a recibir algo del Señor y ya listo, tenemos la verdad y queremos y no le preguntamos a nadie, no importa lo que piensen los pastores, no nos cubre nadie, sentimos así y hacemos así y no importa lo que digan, no pedimos consejo. Hermanos, humildad, amén, obediencia. Consultemos, sujetémonos unos a otros. Este río no voltea puertas. Este río va suave, amén. Va suave hasta que nos metemos adentro y nos dejamos llevar y nadar. ¿Cuántos quieren nadar en este río? Mojarse bien, amén. Bien, que este río, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esta mañana, Señor, revélanos tu palabra. Señor, queremos volver a escucharla durante la semana, Señor, volver a meditar en esto. Háblanos, Señor, háblanos. ¿Qué quieres decirnos en este tiempo? Esta palabra que vino a la iglesia hace tantos años, Señor, pero que hoy nos la recuerdas. Señor, ¿qué quieres hacer en este lugar a través nuestro? Que todas las actividades o lo que pongas en nuestro corazón para hacer, ya sea la hora feliz, el evangelismo, zumba, todas las reuniones que puedan venir actividades a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, vengan de tu corazón, de tu pensamiento, que no gastemos energía en cosas que tú no nos mandas a hacer, Señor, y que en lo que hagamos realmente ese río, esas aguas fluyan, Señor, y puedan ser de sanidad y puedan dar vida a todo lo que tocan, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, queremos nadar en este río y al salir por esta puerta hoy, llevar, Señor, ese brillo, ese resplandor, esa frescura de tu presencia y que por donde vayamos, Señor, podamos dar tu vida, ser reflejos, Señor, y poder traer ese agua que sana, que limpia, que purifica, que es alimento, Señor, que es vida para todo lo que está muerto en este mundo, Señor, y que te necesita. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Pedíselo al Señor, hermano, esta mañana. Pedile, Señor,
Quiero nadar en este río. Cada uno, que sea una oración esta mañana. No te vayas de este lugar sin pedirle al Señor. Los músicos también. Quizás estamos ansiosos por empezar a tocar, pero que esta mañana podamos pedirle al Señor: Señor, revélanos esta palabra, revélanos esto que nos has dicho, Señor. Queremos fluir con tu río, en tu río, nadar en ese río, Señor. Trabaja en nuestro corazón, que tu palabra penetre, Padre. Pedile al Señor que tu palabra sea esta mañana esa espada de dos filos. Aleluya, esa espada de dos filos. Penetra en nuestro corazón, Señor. Quita lo que no es. Separa lo precioso de lo vil, Señor. Aleluya, te rogamos. Tu palabra, venga tu palabra con tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra hoy sea ese fuego que consume todo lo que nos sirve en nosotros, Señor. Podamos ser ese oro purificado, esas piedras pulidas, preciosas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye, oh río de Dios. Fluye, oh río de Dios. Fluye, oh río de Dios. Sea una oración esta mañana. Fluye, oh río de Dios. Fluye, oh río de Dios. Fluye, oh río de Dios. Fluye, oh río de Dios, sus aguas quiero nadar y su gracia disfrutar.